Tengan todos buenas tardes. Esta es la clase Mecánica de Suelos aplicada, grupo 2 de 1 de noviembre de 2021. El día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo de taludes. Entonces, les muestro la presentación. Ahí está. Entonces, en el texto que ya está en el Classroom, la primera página muestra esa figura. Y cuando uno ve esa figura, dice, veo claramente un macizo rocoso. Se nota que aquí hay variaciones en ese macizo, las discontinuidades. Y hace muchísimo sobre macizos a esta altura, pero este tiene una inclinación y tiene varias obras para asegurar que ese macizo es estable. Bueno, esa es la idea de taludes. Y en una primera parte no olvidemos que el texto base no es nuestro, es uno de España, pero es libre y es muy bueno y lo utilizamos tal cual. Y dice, bueno, pensemos en una pared en Europa, como dice aquí, la pared del Troll, que tiene una altura de 1000 metros. Entonces uno mira y dice 1000 metros de altura, un talud en roca. Y nosotros decimos, no me extraña, cuando uno va a los Yungas, obtiene más de 1000 metros en roca. Entonces estamos hablando de otras dimensiones naturales cuando hablamos de taludes. Lo mismo acá, uno mira y dice, esta es una mina a cielo abierto. En otras palabras, antes todo el nivel estaba aquí y se decidió sacar ese material y de ese material para sacar un mineral como oro, ¿no? Y eso ha representado una excavación, entonces ahí, una excavación en roca, entonces ahí aparece la idea de un talud en roca. Si hablamos de estos taludes de minería, como acaban de ver, pueden tener esta forma, un radio abajo, uno mayor arriba y un ángulo alfa y una cierta altura que debe ser estable. Y sin entrar al detalle, pero está escrito en el libro, dice, pues hay un ángulo del talud asociado con los resultados económicos y hay un ángulo óptimo alfa para un cierto factor de seguridad. No hace falta ver más detalles, pero se entiende aquello. Muy bien. Y en ese sentido, el combinar todo aquello, dice, por ejemplo, en este caso de minas, tender el talud hasta alcanzar una pendiente que haga que el coeficiente de seguridad no sea inferior a 1 o 2 en condiciones de saturación. Y tender el talud hasta alcanzar una inclinación algo superior que en el caso anterior e instalar un sistema de drenaje que permita llegar a un coeficiente de seguridad de al menos 1 o 2. Y así sucesivamente. Entonces no importa mucho, solo nos dice, piense en lo que representa la economía, un factor de seguridad, la máxima pendiente posible. Pero sin entrar a ese dato de minería, solo a la parte técnica del talud, hay que hablar de las discontinuidades. Miren este ejemplo. Aquí se tiene una fuerza normal de 10 kilonewtons, aquí se tiene la roca intacta, se aplica la fuerza y uno puede determinar con valores de Seifi que va a haber rotura aquí de la roca con 10.014 kilonewtons. Pero ¿qué pasa si hay una discontinuidad entre ambos? ¿Cuál va a ser la fuerza que uno requiera? 10.000, no, 7, porque hay una discontinuidad. Entonces la diferencia es enorme cuando estamos hablando de
matriz o estamos hablando de discontinuidad. Y por eso hay que concentrarse en las discontinuidades para los taludes. Ahí hay un buen ejemplo. Ahí uno ve un macizo rocoso y ve que las discontinuidades están así, entonces uno hace una excavación y queda tranquilo. Uno mira este otro y dice, en esta otra situación, por supuesto que puedo hasta cierto grado quedar tranquilo, pero ya puede haber un cierto otro problema que vamos a ver con calma. Pero aquí no, aquí no. Aquí ven en qué sentido van las discontinuidades y cómo el cerro tenía esta posición, se ha cortado para esta carretera, pero a lo largo de esa continuidad ya se ha movido. Ha habido una rotura a lo largo de la discontinuidad. Entonces uno dice, ya me queda muy, muy claro por qué tengo que analizar la estabilidad de taludes en roca. ¿No? Muy asociado con la resistencia en las discontinuidades. Y hay de diferentes formas las discontinuidades, como se pueden ver acá. Pueden ser fallas, pueden ser muchas, pero la idea es esa. Entonces, hasta ahí uno para un momento y antes de ver tipos de roturas que pueden haber, ¿ha quedado clara la idea? Perfecto. Ahora hablemos de tipos de rotura. Y aquí nos dice, mire, cuando pensamos en las discontinuidades y la roca misma, pueden haber desde el punto de vista mecánico. Entonces subrayamos punto de vista mecánico, diferentes roturas. La primera, por deslizamientos según uno o varios planos de discontinuidad. Ahí están las roturas plana y en cuña. También en un momento vemos más detalles, primero solo lo menciono, por movimientos relativos de bloques a través de planos de discontinuidad preexistentes. Ahí están las roturas por vuelco, roturas que siguen discontinuidades paralelas al talud y las roturas de varios bloques. Y también están las partes de deslizamiento a lo largo de planos de discontinuidad y parte de rotura de la roca, que entran las roturas en escalón, mixtas, roturas complejas, roturas que siguen parcialmente discontinuidades del talud, como el pandeo. Y por último, las roturas que se producen siguiendo una superficie circular. Entonces uno dice, creo que he ido muy rápido. Sí, esa era la idea, ir un poco rápido porque hay diferentes tipos. Pero aquí ya vamos con algo más de calma. Y decimos, perfecto. Primera idea. Existen roturas o deslizamiento según uno o varios planos de discontinuidad. Y miro y digo, este es un buen ejemplo de una rotura plana. No, de una rotura a lo largo de planos de discontinuidad. Se ve el plano de discontinuidad, se ve el bloque que se mueve. Es una rotura plana. Puede ser que haya más planos de discontinuidad y se deslice a lo largo de los mismos planos. Entonces ahí hay una rotura por cuña.
Entonces aquí simplemente pongo rotura plana, rotura en cuña. Aquí está la rotura plana, aquí está la rotura en cuña. Digo, fácil de entender. Voy a tener que descubrir qué discontinuidades hay en un macizo. Voy a tener que específicamente ver la inclinación. Y ver qué es lo que se puede dar. Muy bien. Entonces uno dice, ¿será que ya sé hartas cosas al respecto? Y uno dice, a ver, si yo veo este plano de aquí y entiendo que ahí hay una resistencia tau, digo, yo ya sé harto sobre eso. Me han tomado un examen y me han explicado que puedo hallar esa resistencia, si está rellena, si es que no está rellena, esos detalles, ¿no? Entonces sí puedo hallar la resistencia a lo largo de aquello. Y puedo hallar la resistencia a lo largo de estas otras, o sea, a lo largo de esta, pero también de esta, también puedo. Pueden ser diferentes, son dos discontinuidades. Pueden tener diferentes valores de rugosidad, varios detalles, pero se nota que puedo. Entonces ahora voy a averiguar cómo combinar, ver cuándo se da eso, pero ya sé la resistencia. Y ahí voy a necesitar aquello, porque el primer tipo de rotura es exactamente este que estamos hablando. Deslizamiento según uno o varios planos de discontinuidad. Ahí está en la rotura plana y en cuña. Pueden hacer sus preguntas. Por otro lado, dentro de lo que son los tipos de discontinuidad, dice de roturas por movimiento relativo de bloques a través de planos de discontinuidad preexistentes. Esa es otra categoría. Y me dice, ¿sabe qué? La rotura por vuelco es parte de esto. Las roturas que siguen discontinuidades paralelas al talud es parte de esto. Roturas de varios bloques es parte de esto. Y uno mira aquí, dice vuelco y discontinuidades paralelas al talud. Y ahí está, se nota, ¿no? Dice, eso de ahí representa una discontinuidad, el talud y un vuelco. A eso se llama movimiento relativo de bloques a través de planos de discontinuidad preexistentes. Ahí están los bloques de discontinuidad. Y esto de acá, miren, ahí se tiene el talud y detrás en paralelo, porque es la misma familia, otra discontinuidad, pero resulta que todo ese bloque igual se mueve, se rompe ahí, y por eso dice discontinuidades paralelas al talud. Esa es una segunda categoría. Entonces ahí está la primera y aquí la segunda. Más fotos de aquello, uno ve la primera y dice, aquí entendido, en este caso de la vida real, que en este macizo había un bloque ahí y se ha deslizado a lo largo de esa discontinuidad. Luego veo esto de acá y digo, entiendo, y se ha deslizado a lo largo de eso. Entonces, esta es plana y esta es en cuña. Aquí hay algo y cualquier rotura puede ser por bloques. Y aquí hay una que todavía no he visto, pero entiendo
que esta podría ser circular, son tipos de rotura. Pero hasta ahorita he visto esos de arriba, a eso se refiere. Y cuando habla de discontinuidades paralelas al talud, miren esto que es muy claro. Entonces, es un talud enorme, o sea, una mina. Y miren ahí los caminos para llegar ahí abajo. Y aquí el talud y uno dice, pero realmente qué problema tiene este talud cuando uno lo ve acá. La siguiente discontinuidad es paralela. Pero miren el problema, realmente en una discontinuidad paralela se ha deslizado todo aquello por la discontinuidad paralela, porque aquí abajo ha habido suficiente peso para romper la roca, un pandeo o cualquier otra cosa. De ahí viene este tipo de rotura. Entonces, una vez más, volvemos atrás y decimos, roturas planas y en cuña son a lo largo de discontinuidades. Pero también pueden haber bloques que se mueven y ahí entran los vuelcos, los movimientos de discontinuidades paralelas si se refiere a esto de acá. Bien, hay más, pero aquí vamos a decir, para contarlas y saber que aquí estamos con la categoría 1, aquí con la categoría 2. ¿Desean preguntar o comentar algo con respecto a estas roturas? ¿Cómo pueden romperse las rocas finalmente? Bien. Luego aparecen otros tipos de rotura y por eso les ponemos para no confundirnos. Decimos aquí están las 3 y la 4. Categoría 3, roturas producidas parte por deslizamiento a lo largo de planos de discontinuidad y parte por rotura de la roca. Entonces uno mira aquí y dice, aquí es por una discontinuidad y aquí la roca misma. Perfecto. No es plano, no es en cuña. Me queda muy claro. Y dice que incluirán las roturas en escalón, roturas mixtas, roturas complejas, roturas que siguen parcialmente discontinuidades paralelas al talud, como la rotura por pandeo. Esas son esta otra categoría. Entonces uno mira ahí y dice rotura en escalón, falla por ahí, luego la roca misma, por ahí la roca misma. O esta de acá, una rotura compleja. Dice circular con salida por vuelco de bloques, es una rotura compleja. O esta de acá, que representa varios bloques. Entonces esa es la categoría que estamos pensando aquí. La categoría 3, que puede ser esa o esa. O esta de acá, o esta de acá, corresponden a esta misma categoría 3. Y por último, ya hemos hablado y mencionado algo sobre esto, la categoría 4, roturas que se producen siguiendo una superficie circular. ¿No? Y uno ve ahí la superficie circular. En algunos tipos de rocas se da. Bien, entonces, y además hay que agregar que los caídos
como el que se nota aquí, dice, ¿no? Un bloque desprendido es parte de lo que representa la inestabilidad de un talud. Perfecto. Y otra vez hay algunas fotos que están en el texto, pero ya no importa mucho, ya hemos entendido los tipos de rotura. ¿Desean preguntar algo con relación a los tipos de rotura? Pueden hacerlo antes de que pasemos a estas etapas del estudio de estabilidad de taludes. Bien. Entonces, veamos detalles. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos en taludes? Una vez que sabemos cómo pueden romperse los taludes, qué roturas pueden haber. Entonces, vamos aquí y especifiquemos detalles. Me dice, primero yo debería ver cuál es el modelo geológico. Luego, cuál es el modelo geotécnico. A continuación debería distinguir, sabiendo el modelo geotécnico y el geológico, cuál es el tipo de rotura que se va a dar. Y aquí acabo de ver varios detalles que todavía no sé de memoria, pero la idea general me ha quedado clara. Y luego un modelo matemático. Y después del modelo matemático, construir y hacer la vigilancia. Ya sabemos varias cosas. De hecho, acabamos de llegar a mitad del semestre y al respecto hemos dicho el modelo geológico involucra la estructura, las características geomecánicas de las discontinuidades, la hidrogeología, la litología. No es que somos expertos, pero sabemos mucho de aquello. Capítulos 1, capítulo 2, 3 y 4. Y el modelo geotécnico, propiedades mecánicas de las discontinuidades, mecánicas de los materiales, métodos de excavación, propiedades de los macizos. Entonces digo, sí, yo sé todo eso, entonces conozco. Y acabo de hablar que puedo yo, con eso conocimiento, hablar del tipo de rotura. Perfecto. Entonces digo, excelente, si yo sé el tipo de rotura y sé las características geológicas y geotécnicas del macizo, voy a poder utilizar o el modelo de equilibrio límite o modelos numéricos y hallar un factor de seguridad. Construir y ver qué es lo que pasa, ver detalles y ver si necesito pulir todo eso. Esa es la manera en la que se trabaja. O sea, en otras palabras, eso solo dice aplique lo que ya sabe. Esto ya hemos visto, es la misma idea. Detrás de todo eso, la idea de fase 1, 2, 3 y 4, el estudio hidrogeológico, la cartografía, la clasificación geomecánica, el estudio de fracturación, y ahí se tiene una primera parte. En la fase 2, las técnicas geofísicas, sondeos y ensayos in situ, perfecto. Luego laboratorio, luego propiedades de los litotipos del macizo y hasta nuestro modelo geológico geotécnico. Y ahora lo que estamos haciendo es agregar las roturas y los factores de seguridad del modelo matemático. Muy bien, ¿les ha quedado claro? ¿Desean preguntar algo ahí? Como esta es la introducción, está en su texto, está muy bien, hay que prestarle atención y siempre ayuda y como siempre están obligados a asistir. Y me acuerdo que les he dicho, su formulario lo voy a subir lo antes posible en cada capítulo
Y como es la introducción, no me preocupo mucho. La siguiente ya les voy a subir el formulario para esto. Perfecto. Entremos a ver dentro de estos taludes, a ver Misikuni. Una obra grande, la hemos visto varias veces. Esa es la presa. Sabemos muy bien que aquí está la cara de concreto, la taguilla, el túnel, el vertedor, este túnel que sale aquí y tiene una galería, un camino. Bueno, con esa idea, en foto, cuando se terminó la presa antes de llenarla, lucía así. Entonces aquí otra vez el túnel, la taguilla, la misma presa. De un lado, de otro lado. Y en una imagen de Google del 2016 y uno dice, aquí está evidentemente la presa y aquí está el camino. Y uno dice, si me va a hablar de taludes, ¿realmente habrá taludes? Y uno mira y dice, sí, de lejos, ¿no? Uno, aquí está la presa en construcción, se han excavado para llegar ahí al túnel, para este camino se ha excavado taludes, para poder llegar a estos niveles se ha excavado aquí. Entonces hay un montón de taludes por todo lado. De hecho, la presa, miren, en el 2009 empezó como una ladera, ¿no? Se puede ver la ladera. Y lo primero, aquí parece tremendo trabajo, pues si ustedes se fijan, ¿no? En esta ladera lo único que hay es una retro aquí y otra retro ahí y un caminito, ¿no? Si ustedes se fijan, que hace la subida y empezó con unos sondeos. Entonces simplemente a lo largo de esta línea del vertedor y este de la salida, pues único que se quería para empezar ya en la construcción era hacer unos sondeos. Entonces ahí está la idea, pero ya de entrada, uno en qué está trabajando, en un talud, ¿no? Esa es la idea. Y más arriba, pues aquí estamos en abril, julio de 2010. Pues la idea fue que esto ya quedó cubierto y decisión de quien construía, no digo que todo se construya así, decisión de quien construía, empezar en este sector y en lugar de acarrear todo el material, echarlo tal cual se ve ahí. Entonces echaban el material, por eso se cubrió. Pero no es que todas las presas se hace eso. Y aquí unos problemas de deslizamiento se nota claramente. Entonces, otra vez, ciertos sectores como ese, un cierto camino, y este camino plasmado aquí en planta, aquí la galería, aquí el túnel, y bueno, surgieron algunos problemas que fue en ese orden. Entonces, el rato que habían ciertas cosas, se deslizaron otras, esto también muestra, y uno ve el material y dice, esto no es roca, es suelo, y ya hemos visto algo antes, y otra vez, a lo largo de ese eje y ese eje, un movimiento, y un movimiento múltiple. Primero una porción, luego otra, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, en obras así hay que tener cuidado. Y no cabe duda que en esta obra hubieron deslizamientos, ahí uno ve las grietas, ahí sigue viendo las grietas y se refieren a estas de aquí arriba. Entonces, en esencia, lo que les he mostrado es que en una época en la parte superior, no en toda la presa, en la parte superior, existía el perfil natural del terreno y por el diseño se tenía que cortar, ahí está, y al cortar
cambiaba la pendiente y al cambiar la pendiente uno dice, veo claramente que esta pendiente es mayor que esta otra. Entonces tengo que tener cuidado con la estabilidad. En este caso sucedió algo como esto, un pequeño deslizamiento primero, luego algo más grande y luego unas grietas, esas que les he mostrado acá, tendiendo a ese movimiento. ¿Cuándo uno puede tener esto? Cuando el suelo está sobreconsolidado, tiende a ser de ese estilo. Bueno, aquí se dio algo así y se estimaron unos parámetros y se rediseñó y lo que se tiene aquí es nuevas pendientes y unos anclajes. Entonces ahí otra vez, una vez que se cayó, un pequeño rediseño. Cuando uno ve lo grande, esto no es tan grande y además unos anclajes. Y hasta ahora no hemos dicho mucho de anclajes, pero ahí se nota la construcción de unos anclajes y otra vez el rediseño y ya no se puede ir más atrás, pero hay una nueva pendiente y esa nueva pendiente involucra suelo principalmente, algo de roca y unos anclajes y esos anclajes aseguran la estabilidad de aquello. Bien, ¿por qué les muestro eso? Porque en proyectos de ese estilo se necesita pensar en la estabilidad y en anclajes. Muy bien, volvemos a octubre y decimos aquí si ya hemos visto cómo se ha solucionado aquello, esa porción, pero igual hay otras porciones, ¿no? Para poder poner el plinto, uno empieza arriba y el diseño dice, la presa va a ir aquí, ahí tiene que tener las dimensiones, el talud va a ir por acá, tiene que tener las dimensiones, tiene que tener excavación y para que el túnel llegue aquí hay que llegar a una cierta profundidad. Enero de 2011, este es el portal de salida. Claro, uno ya no reconoce, pero este es el cerro que les he mostrado al principio, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahí en el portal de salida, el 21 y 23 de enero del 2010 y 2011, y luego algo en febrero, hubieron ciertos problemas. Uno dice, uy, algo serio. Bueno, cuando uno ve en perspectiva, no, pero siempre hay que tener cuidado. Entonces les he dicho cómo funcionaba eso. Excavación en roca es 14 de febrero de 2011 y veamos qué es lo que pasó. Entonces uno ve que ya ha habido cierto movimiento en ese sector en el portal de salida. Uno ha excavado, le ha puesto algo de hormigón, pero ya eso no está realmente estable, ¿no? Ahí va cayendo una piedrita por aquí y por allá. Y concéntrense en esa porción y ahora cae algo más. Hay rotura de algún tipo, ¿no? Alguito más. Y ahora una porción más grande. Bien, entonces ahí hay un talud, se estaba trabajando en ese talud y se nota que ha habido rotura de la roca, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Entonces, cuando uno ve aquello, dice, se está trabajando en este sector y
uno ha tenido que intervenir desde arriba, ha llegado cortando eso y se ha deslizado eso. Cuando uno ve esto con lo grande, pues no es mucho, ¿no? Pero obviamente cuando uno está en obra y se le cae, es un lío tremendo. Aquí lo mismo, otro día, el trabajo ahí en el túnel y aquí la porción desprendida, ¿no? Y uno me mira y dice, ya entiendo cómo se ha movido aquello. Y si uno ve de más cerca, eso mismo, dice, aquí hay deslizamiento siguiendo el plano de estratificación, todavía no se nota mucho, pero ahí la estratificación y a lo largo de la estratificación un movimiento. Y luego días después, 26 de febrero de 2011, uno dice, ¿qué ha pasado? Y hay un pequeño video que se nota menos, pero un movimiento clarísimo en el macizo rocoso, alguna rotura. Y ahí miren esa grieta. Y a ese no se le puede llamar deslizamiento porque es ya el material acumulado encima, ¿no? Bien, bien, entonces de día miren esto. Estamos hablando de que la excavación para el túnel involucraba bajar desde arriba, involucraba poner algo de hormigón lanzado y el momento en que se estaba cerca al túnel, uno puede ver la roca y uno ve además la estratificación. Uno dice es una roca sedimentaria y ahí está la estratificación. Y hemos visto cómo se ha desprendido eso y uno dice, ¿qué tipo de rotura era esa? Uno mira aquí arriba, la grieta que les decía es esa, la filmación era básicamente de esta porción y ahí está cómo se ha movido aquello. Entonces uno encuentra y dice, realmente aquí está el plano de estratificación, ¿no? Se nota claramente. Y aquí hay otra discontinuidad en ese sentido. Entonces, cuando uno conoce ese macizo, conoce una discontinuidad aquí, está acá. Uno dice, muy interesante, entre eso y esto hacia arriba hay una cuña que coincide con esa grieta también. Entonces, a eso es una cuña. Ahora uno dice, pero yo no he visto moverse eso como cuña, ¿no? Debería ser un bloque entero y dos discontinuidades claras. Sí, ¿por qué? Porque una vez que se mueve el bloque, pues se deshace la roca que se mueve y cae como ustedes han visto. Pero en este caso es una cuña. Ahí está otra vez. Entonces la parte que han visto es esa. Cuando uno ve todo la obra, uno dice, no es tan grande, pero igual hay que tener cuidado y muy desagradable
que aparezca una cuña ahí que se tienda a mover porque uno ha excavado, ¿no? Entonces, entre la estratificación, esa discontinuidad, está la cuña para mostrar tipos. En este caso, ahí se muestran los lugares donde se ha sacado muestras, se ha analizado ciertos aspectos para ver si realmente era el tipo de falla y la clave. A lo largo de esa estratificación, miren ustedes, una capa de arcilla. Entonces, realmente el movimiento ha sido a lo largo de esa arcilla saturada, ¿no? Se nota claramente. Esa era la estratificación. Y si volvemos al portal, lo que les he mostrado es una foto, digo, un video de aquí, y todo un sector primero, medio grande, con cierto movimiento. Ninguna foto, solo, ya les he dicho, se nota que ha habido un movimiento. Y luego ha caído un pedacito ahí y han visto esa imagen. Hay otra porción ahí deslizada, en algún momento no hemos visto nada, y la cuña que tiene esa dirección en ese sector. Entonces ahí se nota que ha habido problemas en talud y está asociado con rotura de la roca. Cuando uno corta por esta línea, en este caso, uno dice, ahí el nivel era ese, luego se ha bajado a ese otro nivel y por debajo está lo que se puede considerar, y estoy buscando eso, un cierto plano de estratificación ahí con arcilla. Entonces de ahí ha habido el movimiento, pero al moverse aquí abajo y ver aquí, ¿no? Una ligera excavación y la foto de acá, la filmación, pues se ha movido en todo ese sentido, pero al moverse todo es que uno ve desmenuzarse la roca, pero realmente estamos hablando de un movimiento en cuña, en algunos casos plano, no en una dimensión, vamos a decir que se ve de esa manera. ¿Ok? Luego, en este diseño, pues ha representado que el diseño era primero vertical, muchas rocas aguantan eso, aquí lo que se ha hecho es no complicar la vida, cambiar la pendiente, quitar todo eso y el día de hoy ha quedado así. Entonces ha causado algún problema ahí, pero no es que el día de hoy sea algo inestable, nada de eso, simplemente ha quedado de esa manera. Y si veo, me paro aquí, veo hacia arriba, es esta la condición, ese es el talud que terminó deslizándose y el que les mostré a un lado y que ya les he mostrado algunas veces, este de acá, se asocia con esta porción y este en especial les he mostrado para entender cómo es que se mide la longitud y la rugosidad, ¿no? Perfecto, se refiere a eso, a esa porción que ya está más lejos del túnel de salida. Ahí está, a este sector, viendo la presa. Entonces, ahí hemos podido entender claramente la idea de taludes. Entonces, si vuelvo al principio y digo, este estribo lucía así, veo ahí las rocas, ¿no? Y ya noto que hay cierta disposición de la estratificación. Entonces tengo que siempre, si voy a hacer una excavación, hacer el análisis adecuado. Y lo que representó era un montón de excavación, porque el diseño era así, es una presa gigante. Parte 1. Entonces hemos visto aquí y aquí algo y después las medidas adecuadas. Luego, ya con la presa grande, y aquí otra vez lo que les he dicho, aquí lo que les he mostrado varias veces, la idea de este que es el vertedor. Y para excavar el vertedor, aquí pantallas, aquí más pantallas para asegurar el talud. Entonces, este es este capítulo, el averiguar cómo puede deslizarse eso o romperse eso, cómo puede romperse esto y
al excavar porque era necesario poner la obra, qué obra se puede hacer, cómo se puede diseñar los anclajes. Ese es nuestro capítulo. Y ahí otra vez, ¿no? La construcción del vertedor y los anclajes y el talud. Uno, obviamente, aquí falló, entonces uno ya no hace lo mismo acá, ¿no? Se asegura de que las cosas vayan a funcionar bien. Y otra vez lo mismo. Entonces déjenme un segundo ahí antes de decir más cosas. Veo que mi volumen está bajo, le aumento un poquito al que yo escucho, ¿no? No al que ustedes. Y veo quién se ha ido, quién ha vuelto y quién entra y sale y me preparo, pero no veo a nadie. Hecho. Pero si vuelvo a esto y digo, ahí está otra vez una obra civil y noto que he tenido que excavar para el vertedor, tengo que saber mucho de hormigón, pero mucho de excavación en roca y otra vez excavación en roca y lo que sea necesario. Y aquí el vertedor ya completo. Esta última, sí, esa es la idea. Y el vertedor ya funcionando con agua. Muy bien. La parte de arriba está de acá y obviamente igual tenía los anclajes, un macizo, aquí está, la construcción del vertedor y la idea de primero excavar y llegar a los niveles para llegar al vertedor. Y pues aquí una roca, un pequeño deslizamiento y no queremos algo grande, entonces ahí están todas lo necesario. Y otra vez el nivel de agua y el agua aquí metiéndose para el vertedor. Esa es una primera parte. Entonces hasta ahí posiblemente quieren hacer preguntas. Bien, es la introducción. Ahora vamos a ver algunos detalles generales. Y vamos a concentrarnos en este sector. ¿Cuál es este sector? Aquí. Entonces aquí está la cara de concreto, aquí está el túnel, al frente está el macizo rocoso y un camino para llegar a la galería de acceso. Muy bien, entonces estamos concentrándonos en este sector. Y el diseño muestra aquello que es parte de la ingeniería civil, ¿no? Caminos, carreteras, presas. Y uno termina haciendo lo mismo. Y llega el camino, dice corte la roca, siga esa trayectoria con tales pendientes y termine aquí donde está el sector de salida del túnel y es para entrar a la galería ahí. Entonces es parte del diseño de la presa. Perfecto. Primera idea, se puede ver aquí el macizo detrás, ¿no? Mientras se está construyendo la presa. Y aquí se tiene el camino y se ha puesto con topografía la ubicación de ese camino. Y uno dice, voy a tener que excavar el macizo. Y ahí está el macizo en esta primera porción. Para empezar, como luce el macizo, está ahí el macizo. Uno lo ve otra vez y dice, ahí está el macizo, ¿no? Y una pequeña entrada y el macizo. Entonces, ¿qué sabemos de estos macizos? Muchas cosas, ¿no? Claro, es diferente ir a campo, uno sufre más, pero el concepto general, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, conocemos la clasificación y las propiedades físicas y mecánicas de ese macizo.
Y decimos, en este caso es una roca sedimentaria y la estratificación va en ese sentido. Y prácticamente igual las mismas longitudes de las discontinuidades en este sentido y adicionalmente unas que representan esta y va paralelo. Entonces en ese macizo yo puedo hacer lo que ya sé. Para las diferentes familias puedo hallar la resistencia, bueno, del macizo, la resistencia a la compresión, el RQD, y para las diferentes familias la separación, el estado de las discontinuidades, la longitud, abertura, rugosidad, relleno, y en especial ese macizo tiene una clasificación RMR de 55 para la familia 1, para la familia 2, 56 y la familia 3, 56. Entonces, de la vida real, el RMR es 55. Y ahí queremos hacer algo con ciertas pendientes en ciertos lugares, que es el camino. Y uno dice, bueno, hay ciertas secciones que tienen que ver con solo el tipo de equipo que va a pasar. Y hay una primera longitud. Y dos, una idea de una pendiente de acuerdo al macizo rocoso. Como idea, ¿no? Solo como idea. Entonces uno mira acá, déjenme parar un segundito. Bien, entonces solo como idea uno dice, tiene que haber alguna pendiente en el macizo y tiene que depender de la roca y si además espero que haya caídas, bloques que caigan, espero darle unas bermas. Idea general. Si no espero que hayan caídas, las bermas no, porque estas ayudan mucho para que si se desprende algo caiga ahí y ahí. Pero si no espero eso, puedo tener algo uniforme. ¿Qué distancias hay aquí? En especial 10, 20, 30 metros de un talud y una pequeña idea. Y ahí viene, ¿de dónde salen esas cosas? De clasificar el macizo, saber el tipo de roca y de usar la literatura, nada más. Por ejemplo, dice este autor, dice diseño de taludes de roca, es Suárez del 98, y dice, mire, basta que sepa qué tiene. Por ejemplo, si tiene una lutita intercalada con arenisca, aquí hay diferentes alturas, unas HA, unas HBHA, WA, WAWB, S, S y S. Uno dice, eso está aquí. Pues no es que se nota mucho, pero ahí están las dimensiones. W, W, H, S. Y uno dice, entonces vienen dados ciertos taludes, vienen dadas ciertas pendientes. Por ejemplo, esta pendiente SA, ¿dónde está SA? O SB o SC, dice de 0,25 a 1. Es una pendiente y ha diseñado su talud con una tabla. Claro, hay que ir con mucha calma y demás, pero ya ha diseñado su talud con una tabla. Eso es lo que les quiero mostrar. Y muchas veces se utiliza eso, sabiendo solo el tipo de roca. Algunas otras veces se diseñan las pendientes con el RQD, otra con el tipo de roca, ¿no? Cosas de ese estilo. Y otras veces otros autores dicen whole, or, proponen algunas otras cosas. Y por ejemplo, aquí aparece ciertas ecuaciones, un ratito las vamos a pasar, y decimos, ya me acuerdo del SMR, me acuerdo de esta tabla, me acuerdo de esto, me he hecho practicar en el examen,
Y el hecho es que yo puedo hallar un valor de SMR según Romana. Y miren esto. Además, aparecen estos autores Hall, Orr, y dicen el SMR que sea 0.25 RMR, si la memoria no me falla, más 25. O el SMR, este mismo que estamos hablando, 35 del logaritmo natural del RMR menos el 71. Y pongamos valores. Hemos dicho que el RMR es 55, entonces este es RMR 65, es 0.65 por 55 más 25. ¿Cuánto sale el SMR ahí? 60.75. Vamos a poner 61. Y en este otro lado es 35 por el logaritmo natural del RMR 55 menos 71. ¿Cuánto le sale aquí? 69.26. Vamos a decir 69. Bueno, ahora, ¿qué dicen estos autores que no son romana, no? Este Hall y este Orr dicen, esos son grados. ¿Cómo? Igual que aquí arriba, este otro autor dice, para valores de RMR vamos a poner aquí, ¿no? Estoy yo entre 41 y 60. El valor es 55 grados. ¿De qué? Del ángulo del talud recomendado. Entonces, el SMR que proponen estos otros autores es un ángulo. Si este autor dice es 45, este otro autor dice 61 y este es 69. Muy lógico, ¿no? Porque, fíjense, 41 a 60, 61 a 80, el 61 involucra 65 grados. El 61, ¿no? Y aquí estoy con 55, más cerca a 60, entonces es lógico que diga aquí 69, pero que otro autor diga 61 u otro 55, es lógico. Pero qué interesante, notan con lo que uno termina con el SMR, es una estimación del ángulo que debe tener ese talud. Y la palabra es clarísima, estimación. Entonces, estas pendientes vienen dadas en esa situación. Por lo tanto, si yo quiero hacer una estimación en mi carretera, en mi camino, agarro y digo, voy a hacer la investigación y como acabo de ver, ¿no? ¿Se acuerdan? He visto el macizo aquí, entonces hago el análisis de este sector. Camino un poco antes de hacer el camino y llego a este sector y luego llego a este sector y luego a este sector. En esencia, ¿se acuerdan por la foto? Todo el macizo es el mismo. Es la construcción de esa carretera en el mismo macizo. Por lo tanto, uno dice, el RMR de este macizo, ya acabo de ver, es 55, más o menos, ¿no? 1, 55, no en grados, solo 55. Y ahora he aprendido que dependiendo dónde estoy, va a haber cierta inclinación de las discontinuidades con relación a la carretera, el mismo macizo. Entonces me queda muy claro, por ejemplo, que voy a dibujar una discontinuidad que esté en este sentido y que tenga abusamiento así, que igual, y no voy a dibujar esa para hacerlo de la vida real, déjenme primero borrar esto. Más bien voy a decir, una de las familias en este sentido, más bien tiene
ese sentido y ese busamiento. Por lo tanto, aquí esa misma familia va a lucir aquí y esa misma familia va a ser esa. Y eso involucra que tiene un cierto ángulo alfa y un ángulo beta, y puede ser la misma ángulo alfa, beta y ángulo alfa y beta. Pero miren el talud cómo voy a construir. Se nota que le voy a dar aquí un talud alfa sub S y un beta sub S, y aquí va a cambiar, es un alfa sub S y un beta sub S diferente, y aquí ni qué decir, un alfa sub S y un beta sub S. Entonces yo he aprendido a hallar el SMR, y si tengo este talud con esa discontinuidad, se nota que no voy a tener problema. Y los valores me van a salir de un RMR de 55 quizá, o alguito menos un SMR. Aquí lo propio no va a ser tanto problema, pero aquí se nota que esta idea de este talud con esta discontinuidad me va a causar más problemas. El SMR va a ser menor. Entonces digo, ya entiendo cómo todo lo que aprendí antes lo puedo aplicar en taludes en ese sentido. Y en este caso, pues digo, en una primera porción puedo tener un talud, pero doy la vuelta y ya resulta que mi camino está más o menos en paralelo a la dirección de estas discontinuidades, de ahí una caída. Cuando veo el tamaño de esa caída, si me paro ahí me parece grande, pero otra vez, o sea, no me preocupo en el tamaño de lo que ha sido eso, y digo, en grande ahí está. El hecho de que este mismo macizo con las mismas discontinuidades tenga un talud en este sentido o en este, involucra una falla, ¿no? Se nota claramente aquí, pero no aquí. Unas pendientes aquí y otras pendientes ahí. Y esas pendientes, dependiendo de los diferentes autores, ¿por qué parámetros van a venir dadas? Por el parámetro SMR. El parámetro SMR. Esa es la manera en la que puedo trabajar. Bien, y si veo más fotos, digo, ya entendido. Ahí está otra vez, ya. A ver. Entonces, ¿dónde está otra vez? Veo ya la presa concluida. Y otra vez la idea de que el camino entra aquí. Entonces, una relación del camino con la pendiente, por lo tanto un SMR, un ángulo de inclinación, y aquí cambia la posición, el mismo macizo, pero con el camino en el otro sentido, pues otro tipo de fallas, otras pendientes, y doy la vuelta y lo mismo otra vez la misma idea, y aquí eso de ahí. Aquí otra vez en este sector, ¿no? Estamos hablando de esto, el camino venía, bajaba en un sector y luego en el otro, y ahí está todo. Entonces entiendo que en taludes hay una primera idea de hallar el SMR, que puede ser con el de Romana, que soy experto, y le he agregado algunas otras ecuaciones como estas de Hall, OR y demás, y no me preocupo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ¿ven la imagen que está ahí? ¿Cuánto uno puede toparse como ingeniero civil en esas condiciones? Las carreteras se hacen ahí. Ustedes pueden ver que hay presas como esta en Misicuni que se hacen en esos macizos. Son muchas las obras que involucran excavar y tener taludes, ¿no? Extra de lo que hay otras obras, pero extra de aquello queda clara la situación y cómo realmente
es importante trabajar. Y primer punto, después de entender tipos de falla, es la idea de que yo puedo tener unos ángulos iniciales con tablas y con el SMR. Muy bien, ya estamos listos. Una vez más, pueden hacer preguntas. Si no, quedamos aquí y los veo el jueves. Tengan una buena semana.